Y pues aquí vemos parte de la historia de el capítulo 17 del primer libro de Samuel, del profeta Samuel, donde vemos que David desafía a Goliat y vamos a ver un poco más de detalles. La película está, algunos detalles, no, muchos detalles más bien dicho, no los tiene y los vamos a ver aquí en este capítulo. Dice, los filisteos se reunieron. Para la guerra y se concentraron en Soco, que pertenece a Judá, y acamparon entre Soco y Aseca en Efes Damim. Entonces, aquí buscamos un mapa, algunas cosas, la mayoría aparece, otras no. Pero aquí está Soco. Este es el mar Mediterráneo y para acá abajo se encuentra el Mar Muerto, ¿sí? Y esta es la zona de Israel, un poquito hacia el norte. Sí, pero entonces estamos hablando de Soco, ahí está Seca, Efes Damim y bueno, esta era la zona de la tribu de Judá que les habían dado, ¿no? Entonces, miren, pues aquí está este cuadrito, este cuadrante grande es este y aquí está lo que les comentábamos, ¿no? Entonces dice, y Saúl y los hombres de Israel se reunieron y acamparon en el valle de Ela. Sí, sí, aquí vemos en el mapa el valle de Ela. Aquí está en el fondo de las letras, ahí está el valle de Ela, por ahí estaban ellos. Entonces, dice, se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a los filisteos, y los filisteos estaban a un lado del monte, e Israel estaba al otro lado del monte, y entre ellos el valle. Entonces los filisteos, de los ejércitos de los filisteos, salió un campeón llamado Goliat de Gat, cuya altura era de 6 codos y un palmo. Esto es más o menos 3 metros aproximadamente. Tenía un yelmo de bronce sobre la cabeza, era un casco, y llevaba una cota de malla, que era una especie de tejido de hilo de metal para que los cuchillos o las flechas no llegaran luego a la piel, ¿no? Y le protegía. El peso de la cota era de 5.000 ciclos de bronce, o sea, 57 kilos pesaba esa cosa que le cubría. Era muy pesado eso. También tenía grebas de bronce en las piernas, que son una especie de espinilleras, pero que cubren como desde el pie hasta la rodilla, ¿sí? Muy larga, más grande que una espinillera de fútbol, para que me entiendan los niños en especial. Sí, y una jabalina de bronce colgada entre sus hombros, ¿sí? Era esa lanza que aventó. Dice, el asta de su lanza era como un rodillo de telar, o sea, el palo era grueso, no era como un palo de escoba, delgadito. Y la punta de su lanza pesaba 600 ciclos de hierro, es decir, 7 kilos. Imagínense todo el equipo que traía. Y su escudero iba delante de él, tenía ahí alguien que le ayudaba. Y Goliat se paró y gritó a las filas de Israel diciéndoles, ¿para qué han salido a ponerse en orden de batalla? ¿Acaso no soy yo filisteo y ustedes siervos de Saúl? Dice, "Pues yo soy más que ustedes no son nada. Escojan un hombre y que venga contra mí. Si es capaz de pelear conmigo y matarme, entonces seremos sus siervos, pero si yo lo venzo y lo mato, esta pelea era a muerte, entonces serán nuestros siervos y nos servirán. Entonces, si yo gano, ustedes son nuestros esclavos, pero si él me gana, nosotros los vamos a servir. Y de nuevo dijo el filisteo, hoy desafío a las filas de Israel, denme un hombre para que luchemos mano a mano. Dice, y cuando Saúl y todo Israel oyeron estas palabras del filisteo, se acobardaron y tuvieron gran temor. Aquí Saúl en la película era representado por el señor ese de barba, ¿no? Y creo que traía un casco. Y David era hijo de Efrateo, del Efrateo, sí, de Efrata, de ese lugar, de Belén de Judá, llamado Isaí, era su papá de David, y tenía 8 hijos el papá de David, o sea, 7 hermanos. Isaí en los días de Saúl era ya viejo, o sea, ahí estaba grande el papá, avanzado en años entre los hombres. Y los 3 hijos de mayores de Isaí habían ido con Saúl a la guerra. Los nombres de los 3 hijos que fueron a la guerra eran Eliab, el primogénito, Abinadab, el segundo, y Sama, el tercero. David era el menor. Los 3 mayores siguieron pues a Saúl.
Pero David iba y venía de donde estaba Saúl a Belén para apacentar el rebaño de su padre. Sí, él andaba ahí con las ovejitas. Durante 40 días el filisteo vino mañana y tarde presentándose en desafío, o sea, retándolos, y aquí comenzamos a ver algunas cosas. ¿Sí? El filisteo dice que fue 40 días a desafiarlos mañana y tarde, y esto nos habla, recuerden, cuando vemos los números o sea, números de este tipo en la Biblia que se repiten, vemos que son procesos donde pues Dios hace cosas en la vida de la gente. Aquí era un proceso muy difícil porque le estaban siendo retados y no había quien se presentara en contra de este hombre. Así que medía 3 metros más o menos, o sea, 3 metros, pues por más alto que esté, el más alto de la gente normal sería 2 metros, 1,90, y pues le llevaba más de 1 metro de estatura, ¿no? Y todo lo demás, ¿no? Que conlleva a un guerrero, a un soldado. Y dijo Isaías, su hijo David, lleva ahora a tus hermanos una efa, es decir, 20 kilos de grano tostado y estos 10 panes y corre al campamento a donde están tus hermanos. Pues están ahí, pues llévalos para que coman, están ahí en la guerra. Lleva también estos 10 quesos al comandante de los 1000 y mira a ver cómo están tus hermanos y trae noticias de ellos. Lleva esto y pues, dimos cómo van, cómo están. Pues Saúl y ellos y todos los hombres de Israel están en el valle de Ela peleando contra los filisteos. Y se levantó David muy de mañana, dejó el rebaño con un guarda y tomando las provisiones se fue como Isaí le había mandado. Sí, entonces se va temprano obedeciendo a su papá. Importante obedecer a nuestras autoridades, sí, pues, cuanto más al papá es su autoridad de todo tipo, tanto en la carne como espiritual, y dice, hizo lo que le mandó. Llegó al perímetro del campamento cuando el ejército salía en orden de batalla, lanzando el grito de guerra. Israel y los filisteos se pusieron en orden de batalla, ejército contra ejército. Entonces David dejó su carga al cuidado del guarda del que guardaba el bagaje, o sea, las provisiones, las cosas que llevaban, y corrió a la línea del combate y entró a saludar a sus hermanos. ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Mientras hablaba con ellos, he aquí el campeón, el filisteo de Gat, llamado Goliat, subió entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y David las oyó. Los volvió a retar, pero esta vez lo escucha David y dice que este hombre era un campeón. ¿Quién es un campeón que nunca ha perdido o que siempre vence? ¿Sí? Si hubiera perdido, yo hubiera muerto. Cuando todos los hombres de Israel vieron al hombre, huyeron de él y tenían gran temor. Pues sí, imagínense pelear con una persona así, pues era lo más seguro perder y morir. Y los hombres de Israel decían, ¿han visto a ese hombre que sube? Ciertamente sube para desafiar a Israel. El rey colmará con grandes riquezas al que lo mate, le dará su hija y hará libre en Israel a la casa de su padre. O sea, a lo mejor no pagaría impuestos, tendría beneficios, etcétera. Y vamos aquí a pensar un poquito en la situación. Esto es lo que está sucediendo ahí en ese momento, pero ¿cuál es la enseñanza para nosotros? Que este gigante representa pues todo lo que puede ser adverso a nosotros, pero en una forma muy especial, muy contraria, donde no es posible ganar. Sí, es imposible que alguien, por ejemplo, David más o menos por ahí tendría como 18 años ahí, más o menos 18 20 años de edad. Entonces, ¿cómo sabemos esto? Bueno, por las cuentas que se hacen de la edad de los reyes y todo eso. Entonces se sacan cuentas y más o menos esa es la edad de David. Entonces, pues no era posible ganar, ¿sí? Y así hay cosas en esta vida que materialmente no son posibles vencerlas. Sí, hay cosas en el exterior de nosotros, problemas, este, dificultades, enfermedades, muchas, muchas cosas que son imposible humanamente vencerlas. Hay otras que están dentro de nosotros que nos han costado mucho trabajo o le cuesta mucho trabajo a la gente y no les es posible vencer. ¿Sí? Hay temor, como aquí ellos tenían, ¿sí? Y pues la preocupación de perder y todo este problema, ¿no? Pero el asunto es que Dios ha puesto en sus hijos una actitud como la de David,
para enfrentar esas cosas. Había uno entre un ejército del pueblo de Israel, sí, que tenía otra actitud, otra visión de las cosas, y él se enfrentó a Goliat. Y vamos a ver aquí lo que decía, y eso es muy importante, la actitud que tengamos y la visión que tengamos de las cosas. ¿Qué visión debemos de tener? Que somos unos hijos de Dios. Mayor es el que esté en el mundo, perdón, el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo ese tipo de cosas tenemos que tener en mente, ¿sí? Que Dios está en nosotros y va a salir por nosotros a ayudarnos a vencer lo que pareciese imposible. Sí, y eso es mucho, muy importante, ¿sí? Entonces, este, pues tenemos que confiar en Dios y enfrentar lo que sea. Y esas cosas que parecen imposibles, podremos vencerlas con la ayuda de Dios, ¿sí? Entonces vamos a continuar con el relato y aprender muchas cosas. Y bueno, aquí dice pues que se le ofrece una recompensa a quien acabe con ese enemigo, ¿sí? Y también tenemos recompensas, obviamente, por vencer esas cosas que son tan difíciles, ¿sí? En nuestras vidas, pecados, malas costumbres, ¿sí? Problemas, etcétera. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán por el hombre que mate a este filisteo y quite el oprobio de Israel? Sí, la vergüenza sobre Israel por estar en una mala situación. Sí, ¿qué harán por él? Dice, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Sí? Nosotros debemos de tener esto en mente. La gente que está en contra de Dios y todo lo que pone el diablo en adversidad en contra nuestra, no tiene al Señor y está desafiando a Dios y a nosotros. Y nosotros podemos vencerle si estamos en el Señor. Si no, materialmente es imposible lograrlo. Así, imposible. Veamos cómo está este mundo, muchos problemas, muchas cosas adentro de los corazones de la gente. ¿Y por qué no los vencen si son tan buenazos? O si ellos pueden. O así nosotros estábamos y no los vencimos hasta que estuvimos en el Señor. ¿Sí? Entonces, dice aquí, y el pueblo respondió según aquella palabra, diciendo, así se hará a este hombre que lo mate. Sí, ahí los premios que le daban. Y nuestro premio es vencer y honrar a Dios y gozar de la victoria, porque Dios tiene victoria para nosotros en todas esas cosas que son adversas a nosotros y que parecen imposibles vencer. Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando él hablaba con los hombres y se encendió la ira de Eliab contra David. Se enojó y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Con quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Pues ni sabía, las dejó encargadas, no las aventó ahí. Y es importante hacer todo bien, ¿sí? Tengamos cuidado en todo lo que hacemos, ¿sí? Podemos hacer todas las cosas con cuidado, con orden y todo saldrá bien. Yo conozco tu soberbia y la maldad de tu corazón. Ni sabía de qué se trataba este cuate, su hermano. Fíjense, su hermano, pensaba de su propio hermano, David, que has descendido para ver la batalla. Tú vienes de chismoso nada más aquí. Pero David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? No fue solo una pregunta, nomás pregunté, no me puse a decir cosas ni ordenar nada que hagan. Entonces se apartó de su lado hacia otro y preguntó lo mismo, y el pueblo respondió lo mismo que antes. No, tú nada más aquí vienes a estar de chismoso y a molestar. Cuando se supieron las palabras que David había hablado, se lo dijeron a Saúl y él lo hizo venir. A ver, ven, David. Y dijo David a Saúl, no se desaliente el corazón. No sé qué pensaba David que le iba a decir Saúl, ¿no? No te metas, no sé. Pero bueno, él iba con una actitud diferente. No se desaliente el corazón de nadie a causa de él, de Goliat. Tu siervo irá y peleará contra el filisteo. Sí, esa es una actitud muy buena. Yo voy a enfrentar lo que sea. Si tengo que luchar contra mí mismo, si tengo que luchar contra cosas, lo voy a hacer. Y aquí, David dijo, yo voy a luchar yo voy a pelear contra ese hombre. Entonces Saúl dijo a David, tú no puedes ir contra ese filisteo a pelear contra él porque tú eres un muchacho, él es un pastorcito. Y él ha sido un guerrero desde su juventud. O sea, no hay forma.
Pero David respondió a Saúl, tu siervo apacentaba las ovejas de su padre, y cuando un león o un oso venía y se llevaba un cordero del rebaño, fíjense, ahí se luchaba, ¿no? Por los animalitos. Y si yo salía tras él y lo atacaba y lo rescataba de su boca, y cuando se levantaba contra mí, lo tomaba de la quijada, lo hería y lo mataba. Vean, un oso o un león, pues no es cualquier cosa. Dice, tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso no tiene a Dios, no tiene nada que ver con Dios este hombre. Será como uno de ellos porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Y Saúl dijo a David, ve que el Señor sea contigo. Pues si tú dices eso, pues ve. Y aquí hay algo importante. Entre tantos escuadrones, entre tanta gente del ejército, solamente uno se atrevió. ¿Y saben qué? Nosotros podemos ser ese uno. Hay mucha gente cristiana, sí, mucha gente cristiana, pero pocos son los que enfrentan las cosas y salen adelante de verdad. Si aquí no somos tantos, no nos conocemos mucho, pero en otros lugares donde hay mucha gente y empezamos a conocer muchas cosas, vemos que no todos destacan. ¿Por qué? Por lo que no tienen la actitud. Tienen al mismo Dios, pero no tienen la actitud. No reconocen quiénes son ante Dios y ante la adversidad. Entonces, por eso no vencen, no sobresalen. No es que sea alguien brillante, sino que es lo normal, ¿sí? Ser un hijo de Dios implica muchas cosas, no nada más es reunirse y ya. Sin decir, yo recibí a Cristo un día. No, 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 es una vida que lleva años, sí, pero años de victoria. Vamos aprendiendo poco a poco, vamos creciendo, pero el asunto no dura tantos años en que uno madure y en el que uno pueda hacer grandes cosas para Dios. Y sobre todo desde el corazón, no es en lo material, es desde el corazón. Cuando adentro de uno está bien el asunto, eso se refleja en nuestro exterior. Saúl visitó a David con sus ropas militares, le puso un yelmo de bronce, un casco en la cabeza y lo cubrió con una armadura. David se ciñó la espada sobre sus propias ropas militares y trató de caminar, pues no se las había probado antes. Él, pues era un pastor, no era un soldado. Entonces David dijo a Saúl, no puedo caminar con esto, pues no tengo experiencia con ellas, y David se las quitó. Pues sí, nunca había hecho eso y dijo, pues yo así no puedo. ¿Sí? Y tomando su callado en la mano, recogió su vara, recogió del arroyo 5 piedras lisas y las puso en el saco de pastor que traía en el zurrón, era ahí su bolsita, y con la honda en la mano se acercó al filisteo. Y aquí hay algo importante. Él, David, no iba a luchar con las armas comunes que se utilizaban en ese tiempo. ¿Sí? Nosotros no luchamos con las cosas que utiliza este mundo, que utiliza la inteligencia, el dinero, las relaciones, su preparación, este, cosas así, sino con cosas más poderosas que son por ejemplo, conocemos la armadura de Dios, ¿sí? Tenemos la oración y tenemos a Dios que es el que ha transformado nuestro corazón. Sabemos de que somos capaces y de qué es capaz Dios, que es mucho mayor que eso que utiliza la gente que no tiene al Señor. Y bueno, dice, escogió del arroyo 5 piedras lisas. Y saben que estas piedras lisas tienen que ver con las características que Dios nos ha dado. Y quiero que pensemos en esto. Las piedras, si ustedes piensan en ellas y pensamos en ellas, son piedras que que están cerca de los arroyos, de los ríos. No son piedras, las que están sueltas no son piedras filosas. ¿Por qué son piedras lisas? Porque el paso del agua las va desgastando y las va haciendo lisitas, ¿sí? Entonces eso le quita lo áspero a la piedra. ¿Y saben qué? Esa agua que pasa por esas piedras refleja a lo que Dios hace en nosotros a través de su palabra. Nos quita lo áspero que tenemos, nos pule, sí, y entonces estamos listos para ser usados por Él. ¿Por qué son 5?
No tengo exactamente la idea. Yo pienso en los cinco ministerios de los cuales habla la Biblia, de apóstol, maestro, profeta, evangelista, eh, y el otro ya no recuerdo, pero no importa. O sea, y muchos podríamos decir, pues yo no tengo nada de eso. Exactamente no, pero sí la Biblia dice que todos a Dios nos ha dado por lo menos un don, ¿sí? Y si no tenemos, no lo hemos descubierto, sí, o no sabemos cuál es, este, cuando nosotros colaboramos en la iglesia, por ejemplo, con el pastor. ¿Cómo podemos colaborar con el pastor aquí por internet? Podemos colaborar con el pastor orando por la reunión, ¿sí? Haciendo lo que nos corresponde, que es leer la palabra, orar, obedecer a Dios, reunirnos. Aquí es, la verdad, lo tenemos sencillo, ¿sí? Aquí en este grupo. Cuando crece el grupo ya se pone más complicado porque hay que tratar a la gente y hacer cosas físicamente, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero eso va transformando nuestra vida. ¿Sí? Nos va quitando esas asperezas de, ay, no tengo ganas, o estoy cansado, o no estoy organizado y no hago X cosas. Y Dios va tratando con nosotros y vamos haciendo nuestra vida y Dios nos va utilizando cuando va alisando nuestra vida a través de su palabra, de su presencia. ¿Sí? Y podemos dar el blanco como lo hizo David contra ese gigante. Y contra esas cosas que son grandes, nosotros podemos vencer si hacemos lo correcto con Dios. ¿Sí? Y dice aquí, se acercó al filisteo, él ya estaba armado, sabía qué iba a hacer, estaba preparado y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Estar preparados en Dios, ¿sí? Y enfrentar lo que venga. Y lo vamos a vencer porque Dios está en nosotros y nosotros somos sus hijos. Dice, y el filisteo vino y se fue acercando a David con su escudero delante de él. Cuando el filisteo miró y vio a David, tuvo en poco que era un muchacho rubio y bien parecido. Estaba guapo, ¿sí? El David, güerito, ¿sí? Y un chavo. Y él decía, no, hombre, pobre muchacho, te va a ir, no vas a durar nada. Sí, y dice que lo tuvo en poco. La otra versión dice que lo despreció Goliat a David. Y así parece ser que el diablo y las cosas de este mundo nos ven, pero nosotros somos hijos de Dios y sabemos quiénes somos y que tenemos victoria por sobre toda cosa. Y el filisteo dijo a David, ¿acaso soy un perro que vienes contra mí con palos? Y el filisteo maldijo a Dios, a David por sus dioses. Y que te mueras y no sirves para nada, es un inútil y mi Dios acabe contigo. Sí, y traes un palo, pobre de ti, yo vengo armado. Y así piensa el mundo y el diablo de nosotros, pero nosotros sabemos quiénes somos y qué tenemos que hacer. También dijo el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. ¿Sí? Tú vienes armado con tus medios, pero yo vengo a ti en el nombre de Dios. El Señor te entregará hoy en mis manos y yo te derribaré y te cortaré la cabeza, dijo David, y daré hoy los cadáveres del ejército a los filisteos, a las aves del cielo y a las fieras de la tierra, para que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Dijo, aquí te va a vencer y te va a pasar esto. Y nosotros no tenemos que presumir de haber vencido cosas, sino simplemente las vivimos y con eso disfrutamos hacer lo que lo que Dios quiere. Y vencemos lo que tenemos que vencer y vivimos en paz con Dios y gozosos porque pues las cosas de Dios se dan en nuestra vida. Y para que sepa toda esta asamblea que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor y Él les entregará en nuestras manos. ¿Sí? Dios nos muestra que Él ya venció en la cruz por nosotros y que nosotros somos más que vencedores. Simplemente tenemos que creerle a Él y si hay algo que hacer, lo hagamos. Sucedió que cuando el filisteo se levantó y se fue acercando para enfrentarse a David, este corrió rápidamente, o sea, no se echó a correr del otro lado, sino en contra del David, creo perdón, de este Goliat. Y parece que algunas personas se echan a correr del lado contrario, no huyendo, y no hay que enfrentar esas cosas, ¿sí?
confiando en Dios, Él es el que nos da valor, sí, sí da miedo, y uno está nervioso, pero los enfrenta confiando en Dios y gana. Dice, hacia el frente de batalla para enfrentarse al filisteo, y David metió la mano en su saco, sacó de él una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se hundió en su frente y Goliat cayó a tierra sobre su rostro. Sí, cayó de cara al piso. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra, e hirió al filisteo y lo mató, mas no había espada en la mano de David. Entonces David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada, la sacó de la vaina y lo mató cortándole la cabeza con ella. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, huyeron. Entonces, esto sucedió en la historia, pero nosotros podemos luchar contra infinidad de cosas, vencer y acabar con ellas con cualquier cosa de nuestras debilidades, contra cualquier cosa que sea contraria a la voluntad de Dios en nosotros, cualquier problema, sí, y nosotros podemos vencerlo para que ya no eso no continúe molestándonos o siendo un problema para nosotros. Y levantándose los hombres de Israel y de Judá, gritaron y persiguieron a los filisteos hasta el valle y hasta las puertas de Ecrón. Los filisteos muertos yacían a lo largo del camino a Saharaim, aún hasta Gad y Ecrón. Regresaron los hijos de Israel de perseguir a los filisteos y saquearon sus campamentos, le quitaron todo. ¿Sí? Y bueno, aquí, ¿qué podemos aprender de esto de quitarle todo al enemigo? ¿Sí? Es decir, las cosas que él nos había vencido, tomarlas, por ejemplo, si teníamos temor, ahora ya no tenemos temor, sino que tenemos confianza y podemos ya no perder esa confianza, hacer que crezca y utilizarla para otros momentos que se ofrezcan. Como este, cualquier ejemplo más. Entonces David tomó la cabeza del filisteo y la llevó a Jerusalén, pero puso sus armas en su tienda. Sí, y ya quiero poner un énfasis en especial en las cosas que debemos de vencer a esos gigantes o ese gigante que muchas veces está dentro de nosotros, que es nuestro carácter. Sí, yo veo que algo muy difícil es vencer la necedad de uno. ¿Sí? Entonces, uno cuando dice, pues ya no voy a ser así, voy a confiar, yo voy a ser obediente, me voy a someter, voy a negarme a mí mismo, si voy a preferir hacer la voluntad de Dios y no la mía, eso es una gran victoria, porque eso nos impide muchas cosas ser ser necio, ¿sí? Ser egoísta. Cuando Saúl vio a David salir contra el filisteo, dijo a Abner, el comandante del ejército, Abner, ¿de quién es hijo este hombre? Y Abner dijo, por tu vida, oh rey, que no sé. Ni lo conocían, pero ya había vencido. Dice, y el rey dijo, pregunta de quién es hijo el joven. Cuando regresó David de matar al filisteo, Abner lo tomó y lo llevó ante Saúl con la cabeza del filisteo en su mano. Sí, aquí tengo la victoria, aquí está la muestra de que yo he vencido a esto y la muestra de que hemos vencido es nuestro testimonio. Y Saúl le dijo, joven, ¿de quién eres hijo? Y David respondió, yo soy hijo de tu siervo Isaí, el de Belén. Y bueno, aquí terminamos este pasaje y vemos cómo alguien joven puede vencer, alguien que comienza tal vez en las cosas de Dios puede vencer lo más difícil en su vida, su carácter y también cosas que ocurren, ¿no? Problemas ya sabemos que suceden en la vida de los creyentes. No somos intocables, ni no nos pasa nada, ¿no? La Biblia al contrario nos muestra que vamos a pasar por aflicciones, pero de todas ellas nos librará Dios, ¿sí? Y confiemos en el Señor, hagamos nuestra parte, preparémonos en Él para que lo que venga lo vamos a vencer, así como David venció a ese gigante Goliat que parecía invencible, pero es lo que parece. ¿Sí? Dios, en realidad, con Dios somos más fuertes que la adversidad. Vamos ahora. Dios, pues muchas gracias por tu palabra, Señor, porque Dios, pues tú eres el que nos da victoria, ayúdanos a ser valientes como este David, Señor, y gracias porque tenemos victoria por sobre toda cosa contraria a tu voluntad en nuestra vida, Señor, y Señor, tú estás con nosotros y nos ayudas, y gracias, Señor, por tu misericordia. Rogamos, Señor, que cualquiera que se encuentre en una situación difícil en este momento, Señor, le ayudes, Señor y pueda vencer, Señor. Gracias porque le ha dado victoria, Señor.
y Dios, pues tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, que la gente vea en nosotros la victoria que hemos tenido sobre nuestro carácter y sobre la adversidad, Señor. Gracias, ayúdanos a confiar en ti plenamente, a depositar nuestra vida en tus manos, a usar tus recursos, no los de este mundo, para vencer, Señor. Y gracias, Señor, porque este es lo que se va a mover en nuestra vida siempre, Señor, de hoy en adelante, Señor, si es que no ha ocurrido antes, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de los presentes, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.